Nuevamente es un privilegio que hoy pueda yo compartir con ustedes la santa palabra del Señor. Y para esto vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Amado Señor, gracias Señor por tu santa palabra. Tu palabra que es poderosa, Señor, que no somos dignos de recibir, pero que tú nos has dado, Señor, en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla con toda libertad, Señor. Amén, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, por favor, que nos acompañes y guíes esta enseñanza, Señor. Si tú no estás aquí acompañando tu palabra, Señor, será solamente información en mentes. Por favor, que esta predicación no solamente llegue al intelecto, sino que también llegue al corazón. Y que sea transformando estos corazones, Señor, para que sean llevando ese fruto para tu gloria, Señor, en este mundo caído, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuán fácil, hermanos, se nos es juzgar, señalar a aquellos que están a nuestro alrededor. Pareciera que en muchas ocasiones nos preocupa más y nos afana más detectar el pecado de los otros antes que tan siquiera ver de lejos el nuestro. Y mucho menos, ya no tenemos la vista tan clara como si la tenemos para pretender tratar con el pecado del otro cuando no estamos dispuestos a tratar con el nuestro. Y esto es lo que hemos venido tratando en esta porción de Mateo, acerca del juzgar a los demás. La palabra no prohíbe como tal el hecho de juzgar. El Señor nos ha creado como personas con criterio, que en muchos momentos tenemos que juzgar muchas situaciones y muchas circunstancias. El punto radica en que cómo lo estamos haciendo, cómo juzgamos. Nosotros vemos versos más adelante en que los creyentes deben de guardarse de los falsos profetas. Deben de juzgar teniendo en cuenta los frutos de esta persona que dice ser un maestro de Cristo. El juicio debe tener un fundamento y no ser algo apresurado. 1 Corintios capítulo 5, del 11 al 13 dice lo siguiente: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis a los que están dentro? Porque a los que estén fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Primera de Juan 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, prueben las enseñanzas que ustedes están recibiendo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hipócrita es aquel que juzga de una manera errónea, quien acusa de una manera sin misericordia, aun cuando esa persona está practicando el mismo pecado. Es decir, somos muy ligeros, hermanos, al apuntar a nuestro hermano, a la persona que está al lado, de que está practicando un pecado, cuando nosotros estamos cayendo en el mismo pecado. ¿Sí? Es muy fácil. ¿Cuántas veces caemos en esto? Esto me pone a mí mucho a pensar, porque estamos cayendo en esto. Estamos acusando al resto y es muy fácil levantar nuestro dedo acusador y tratar de ayudar supuestamente a la persona que está al lado, cuando nosotros ni siquiera hemos intentado trabajar con este pecado que estamos practicando. Esto me lleva a pensar, hermanos, que todos llevamos dentro de nuestros seres pequeños fariseos, ese dedo acusador que no sabe juzgar a los demás, quien pretende poner cargas sobre otros cuando ni siquiera está dispuesto a llevarlo. El Señor quiere derribar ese pensamiento de su pueblo. De esta manera, quien quiera juzgar al otro con la intención de ayudarle debe primero sacar esa viga que tiene en su ojo, tratar con ese mismo pecado en su vida para luego poder contribuir a su hermano. Ahora, en este día
Vamos a entrar al versículo 6, el cual es bastante interesante, como vamos a ver. Dice la Escritura, Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. He titulado el mensaje de hoy, no des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Y es muy interesante la manera como nuestro maestro desarrolla sus enseñanzas, con palabras muy familiares para las personas. En este versículo se nos habla de algo que es santo, se nos habla de perlas, se nos habla de no dar esto a los perros y no dar esto a los cerdos. Y nos habla finalmente de una consecuencia, la cual es que estos cerdos pisoteen los santos. Hermanos, este es un texto el cual hace un llamado directo a los creyentes para que no arrojen lo santo y las perlas a los perros y cerdos. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo santo? ¿Qué es lo santo? Lo santo se refiere a algo que ha sido apartado por Dios, apartado de lo común. Algo santo es algo o alguien que está en estrecha relación con Dios. Es algo consagrado a Él, algo sagrado para su uso. Se nos habla de perlas, y esto quiere decir que esto que es santo tiene un precio supremo, es de supremo valor, un valor tan grande que se nos habla en la Escritura de un comerciante que para obtener una perla de gran precio tuvo que vender todo lo que tenía. La palabra nos muestra que Dios es santo, que su ley es santa. Todo lo que proviene de la mano de Dios, así nosotros no lo entendamos, es santo y perfecto. Y lo increíble es que en medio de un mundo pecador y caído, lo santo y sagrado ha hecho morada, hermanos. El misterio escondido para los sabios de este mundo ha sido enseñado a los pequeños. Muchos de aquí hemos gustado de la gracia salvadora de Dios. Un día como hoy, hermanos, el Señor vino a nuestras vidas, derrumbó la puerta de nuestros corazones y se puso en el trono de todo nuestro ser. La salvación no se trata de aprender nuevas cosas o solamente de cambiar de un estilo de vida a otro. Va mucho más allá. La salvación es conocer al Padre en la persona de su Hijo. Y esto lleva a que haya un cambio en el corazón, no simplemente cambios externos. La salvación genera un cambio en los afectos del corazón. Dios va a quitar esos afectos mundanales y va a poner un corazón sensible a su voz. Va a haber un cambio. Antes de que un hombre conozca la salvación, su voluntad y sus afectos están cautivos por el pecado. Pero después de que un hombre ha probado esa bendita gracia, recibe la vista. Ahora hay un nuevo corazón que desea buscarle y que está dispuesto a luchar contra el pecado. No se trata simplemente de algo romántico, de que ahora soy cristiano y voy a sentir nuevas cosas y nunca más voy a tener esa atracción hacia el pecado. No, nada de eso. Vamos a tener una lucha, como dice Romanos, una lucha a muerte contra el pecado. Antes ni siquiera pensábamos en que estábamos pecando y lo que podría generar frente a Dios. Pero ahora, cuando hemos gustado de la salvación, estamos dispuestos a pelear y nos cuestionamos con esos pecados que antes no nos importaban. Por todo esto, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que en la Escritura encontramos diversas órdenes, mandatos que los cristianos deben llevar a cabo. Es decir, cuando estudiamos el libro de Romanos, que muchos lo llaman como la teología sistemática de la iglesia primitiva, vemos que el apóstol Pablo empieza a enseñar acerca
del poder del Evangelio que se ha manifestado a los hombres, el poder de Dios que es notorio a través de la creación. En el libro de Romanos vemos la depravación del hombre, pero vemos esa gracia manifestada. Vemos cómo en Adán el mundo murió, pero ahora en Cristo los escogidos viven. ¿Sí? El libro de Romanos nos habla del misterio de la salvación y de la elección incondicional, como acaba de enseñar nuestro hermano José. Para que luego de toda esta explicación lleguemos al capítulo 12 y Pablo nos hable de los deberes cristianos. Pablo no empieza a decir primero los deberes y luego a explicar la salvación. ¿Por qué? Porque alguien que está muerto no tiene cómo, ni siquiera le interesa llevar a cabo estos deberes cristianos. Vemos en muchos pasajes que la Escritura manda al creyente a que tiene que abandonar su pecado y a que corra esa carrera. Romanos 13:14 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Pedro 5:5: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y Romanos capítulo 12, del 1 al 3, nos llama a que procuremos esa transformación de nuestro entendimiento, esa renovación de nuestros pensamientos, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y por último, otro pasaje, Efesios 5, se nos habla en el contexto del matrimonio, cómo los creyentes deben de llevar un matrimonio teniendo en cuenta el modelo de Cristo y la iglesia, un contexto de sujeción, de amor y de respeto. Sería realmente algo legalista que Pablo ordenara todas estas cosas a hombres impíos. Solo alguien que ha recibido al Espíritu Santo puede vivir la vida cristiana. Para el hombre muerto es algo imposible, ni siquiera va a querer, no le va a importar. Pero si el Espíritu Santo ha venido sobre una vida, entonces va a procurar todas estas cosas. De esta manera, hermanos, Dios cambia un corazón duro en uno blando, para que ahora sea receptivo a la palabra, con la capacidad de obedecer sus mandamientos. Dios nos capacita para que el hombre mantenga su salvación por sus obras, sino para que produzca buenas obras, que le guarden del mal y que glorifiquen a Cristo. De esta manera, hermanos, solo los creyentes pueden corregirse entre sí mismos por medio de la palabra. Solo los creyentes pueden corregirse entre sí mismos por medio de la Escritura, porque el creyente, por cierto, sabe que su salvación reposa en Cristo. Cuando usted llama a un hermano y lo corrige por medio de la Escritura, así en el momento no lo reciba inmediatamente, va a tomarlo en su vida, el Espíritu Santo va a obrar en su vida. Pero si alguien intenta corregir a un impío por medio de la palabra, simplemente él pareciera que obedeciera esto, pero va a descansar en esto para estar bien delante de Dios. Va a decir, bueno, si yo hago esto, obedezco esto, entonces voy a ser salvo. No va a tener la concepción de que él, por más obras que pueda hacer, no puede justificarse delante de Dios. El texto, hermanos, nos prohíbe tajantemente no dar lo santo, la perla del gran precio, la corrección y el consejo de las Sagradas Escrituras a los perros ni a los cerdos. De esta manera nos habla ya de algo santo, que es todo lo que proviene de Dios. ¿Quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Claro está que no son los creyentes, ¿sí? Por más que un creyente pueda estar luchando con un pecado, un creyente no se le llama perro, ¿sí? Por ende, hermanos, realmente, personalmente, me parece algo terrible que se le llame a un creyente una rata inmunda o una cucaracha. Esto no es así, porque la Escritura dice que el creyente es nación santa, amén, escogida. Por más que pecador que pueda ser, no es ninguna cucaracha, es un escogido amado en Cristo Jesús. Amén. Por esto los perros y los cerdos no tienen nada que ver con los hijos
de Dios. En este contexto, hermanos, el Señor no está hablando de unos perros caseros, unos perritos bien bonitos, ¿sí? Nada de esto. Entre los judíos, hermanos, los perros eran tenidos en poca estima. Jesús habla acá de los perros refiriéndose a esos perros callejeros, vagabundos, salvajes, feos, perros que andan en la basura y los desperdicios de la calle, perros carroñeros que llegan a tal punto de beber la sangre humana. En el Antiguo Testamento, si lo estudiamos, por ejemplo, se nos dice que ser comido por perros era una señal de que sobre una persona estaba una especie de maldición de Dios, para que noten en sus cuadernos, para que lo busquen en sus casas. Primera Reyes 14:11 y capítulo 16:4. Primer libro de Reyes 14:11 y capítulo 16, versículo 4. Siguiendo adelante, la escritura relaciona directamente a los perros y a los cerdos con los necios de corazón. Proverbios 26, 11 al 12. Pongamos atención en lo que dice. Proverbios 26, 11 al 12. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. En Proverbios 1 dice que el necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces vemos que aquí el Señor, o la concepción que tenían los primeros oyentes de los perros, no era algo muy agradable, ¿sí? Era realmente algo desagradable cuando a alguien se le comparaba con un perro, algo inmundo. Ahora miremos acerca de lo que dice la escritura de los cerdos. Hay un pasaje en Mateo capítulo 8, versículo 30, que nos muestra la expulsión de los demonios en la tierra de los gadarenos. ¿Qué pasó aquí? Los cerdos fueron el refugio escogido por los demonios cuando fueron expulsados por el Señor Jesús. El Antiguo Testamento menciona al cerdo entre los animales inmundos y despreciables. Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. Vemos en otra parte de la escritura que para el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, el ser enviado a los campos a dar de comer a los puercos tuvo que haber sido bastante miserable. Bastante miserable. Los perros y los cerdos se mencionan juntos no solamente aquí en Mateo 7:6, sino también en 2 Pedro 2:22. Dice nuevamente, citando Proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esta es la figura que describe un corazón necio, un corazón que está endurecido. De esta manera, hermanos, teniendo todo esto en cuenta, lo que el Señor nos dice es que cualquier cosa que esté en una relación especial con Dios y que por ende es algo sagrado y precioso, debe de ser tratado con reverencia y no ser entregado a quienes a causa de su naturaleza rebelde pueden ser comparados con perros y cerdos. Nuevamente recordemos que el contexto que estamos estudiando se nos habla de juzgar, de corregir. Por otro lado, hemos visto que se nos habla de algo santo. Esto puede apuntar no solamente a la predicación del Evangelio como tal, sino también a la acción de corregir a otra persona a partir de los principios que nos muestra la Escritura. La enseñanza principal, hermanos, de este texto es que debemos de parar de hacer algo que seguramente estamos haciendo en muchas otras ocasiones. Y es que en nuestro trabajo,
En el trabajo que usted tiene, en su estudio, normalmente se le van a acercar personas que no son creyentes a pedirle consejo, ¿sí? O bueno, de pronto ore por mí porque es que Dios lo escucha a usted más. Entonces se le acercan personas que no son creyentes a hablarle acerca de, no, mi matrimonio está así, estoy teniendo este problema, estoy luchando con esto. ¿Y qué no debemos hacer? No debemos de tratar a estas personas o aconsejarles como si fueran creyentes. ¿Por qué? Porque su corazón simplemente no va a recibir esta corrección, no la va a recibir de una manera correcta. No podemos darle principios bíblicos a una persona que no ha gustado de la gracia de Dios. ¿Cómo usted le va a decir a una persona, pero es que mira, mujer, tú tienes que sujetarte? ¿Sí? Cuando esa mujer ni siquiera ha conocido lo que es la gracia de Dios. Tú tienes que portarte así, así y así. ¿Sí? Y nosotros hacemos eso constantemente. Y esto realmente se refiere a echar lo santo y lo sagrado a los perros y a los cerdos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando nos vengan a contar esas cosas, llevarlos al Evangelio. Llevarlos al Evangelio. Bueno, listo, yo te escucho. Realmente lo que está pasando es que todo radica en el pecado que hay en tu corazón. Tú debes de arrepentirte y correr hacia Cristo. Ese es el consejo que tenemos que dar. Alguien puede decir, pero no, yo quiero algo más específico. En este mundo posmoderno que la sociedad pide muchas respuestas, eso es muy general. No hay nada más específico y poderoso que la predicación del Evangelio a una persona. No simplemente llevarlos a que hagan obras externas. Nuestro consejo entonces es que las personas pongan su fe en Cristo y que se arrepientan. Ese es el consejo que tenemos que dar. Por más que el mundo pareciera que esto fuera algo irrelevante. Para un corazón endurecido, nuestra fe es algo irrelevante, algo sin sentido, algo que no transforma, algo que simplemente, bueno, usted está en una religión, yo creo en Dios a mi manera y todo está muy bien. Entonces, teniendo en cuenta la ilustración de este pasaje, Jesús pinta a los cerdos en el acto de pisar las perlas con los pies, tratándolas con completo desprecio. Las perlas parecen arvejas. Estos cerdos, habiendo gustado glotonamente unas pocas y habiendo descubierto que nada pueden hacer con ellas, en ira las pisotean y volviéndose atacan y destrozan a quienes arrojaron esas cosas no comestibles delante de ellos. Es como si Jesús nos dijera, no permitas que esto ocurra a lo que yo he declarado santo. No estén arrojando de esta manera lo que es santo, lo que yo he decretado para mi iglesia, a hombres que simplemente me aborrecen. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer es predicar el Evangelio. Cuando corregimos a un incrédulo, podemos caer en el error de darle simplemente consejos morales, un moralismo sin poder. No haga esto, deje de hacer esto, trate bien a su esposa, deje el trago, pórtese bien, para que Dios entonces lo apruebe. Pórtese bien porque a Dios no le gusta eso. ¿Sí? Podemos caer en ese error de predicarle hacia las personas, de decirle esto a las personas. Nuevamente repito, cuando algún incrédulo nos habla de sus problemas, llevémoslo al Evangelio. Llevémoslo al Evangelio. ¿Por qué? Porque la raíz de todo conflicto es el pecado. Esa es la raíz de todo conflicto. Antes de nosotros corregir actitudes, tenemos que atacar el problema de raíz. De raíz. ¿Y cuál es el problema de raíz? ¿Cuál es el gran problema del hombre? ¿Será la falta de oportunidades? ¿La falta de educación? ¿La falta de empleo? El principal problema del ser humano es que está enemistado con Dios. Ese es el principal problema. No hay que buscar más allá. Ese es el problema. Yo creo que eso es un llamado a que nos arrepintamos nosotros de cómo estamos corrigiendo a los incrédulos, de cómo los estamos corrigiendo. Y póngale atención, mucho cuidado. Esto no quiere decir que entonces nosotros tapemos nuestras bocas
y no oremos en contra de esos pecados que estaban practicando en la sociedad. Eso no quiere decir que nos volvamos liberales y entonces nos escondamos y no levantemos nuestras voces a lo que está ocurriendo en esta sociedad. Todos estos días se ha venido hablando acerca del nuevo debate, otra vez salió este tema de la adopción, de las parejas homosexuales y todo esto. Y la iglesia a veces cae en una postura de, bueno, eso es aparte, pues no tenemos por qué hablar en contra de esto, que está destruyendo familias, entonces nos callamos. No, hay que sentar y tenemos que tener una posición, no solamente con este pecado, sino con todos, con todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Nacería una pregunta respecto a la corrección, y es la siguiente: ¿será que la manera como intentamos corregir al impío refleja que nuestra motivación es que antes de que esa persona realmente conozca a Cristo, lo que buscamos es que esa persona deje de hacer eso que tanto nos irrita y fastidia? Es decir, cuando usted intenta corregir a un impío, muchas veces saco a relucir otra vez este pecado que está aumentando, y es el homosexualismo. Porque pareciera que muchos cristianos hablan en contra de esto, o desearían más que estas personas dejaran este pecado porque es algo que se ve feo. Parece que ellos, su motivación es simplemente, no, yo quiero que deje de ser homosexual, pero que no conozca a Cristo. Pareciera esa ser la motivación de nosotros. O alguien que está hundido en el alcohol. No, yo voy a corregirlo para que deje de ser borracho. No, pues a Cristo lo puede conocer después. Puede que esto no lo estemos diciendo con nuestros labios, pero que esté en nuestro corazón. Tenemos que llevar a todas las personas a Cristo. A todas a Cristo. La escritura es relevante para el siglo XXI. El mensaje, el llamado, el consejo para el incrédulo ante cualquier problema que pueda tener en esta vida es que se arrepienta de su vana manera de vivir y que crea al evangelio del reino de Cristo. Cuando aconsejamos a la persona que no es creyente de una manera incorrecta, apelando solo a la necesidad de cambio de actitudes, caemos en dos situaciones, hermano. La primera situación es que esa persona no aprecie esa corrección santa y termine blasfemando más a Cristo. Va a producir que esa persona solamente ponga sus ojos en las obras, en lo que tiene que hacer, pero que realmente su corazón no puede hacer porque está muerto. Podemos generar esto en el pensamiento. Y esto es lo que piensa la sociedad. La sociedad que piensa el cristianismo, que es simplemente una creencia que te muestra una lista de cosas que no puedes hacer. Porque eso es lo que se ha vendido. Eso es lo que nosotros en ocasiones hemos vendido con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de hablar con otros. Muchos piensan es que el cristianismo es no tomar, no fumar, no ir a fiestas, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer aquello. Algo netamente religioso. ¿Por qué? Porque se han topado con creyentes que en vez de predicarles a Cristo, le dicen no haga esto, no haga esto, no haga aquello. Apelan solamente a las obras externas y no apelan al corazón. Entonces, esto, ¿qué es lo que puede crear? Una falsa imagen del cristianismo. Una segunda situación que nos puede llevar a aconsejar a una persona que no es creyente de una manera incorrecta es la siguiente, y es peligrosísimo: que nosotros corrijamos simplemente actitudes externas y la persona efectivamente pareciera que dejó su pecado, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo es formar más fariseos. Más fariseos. Sí, listo, esa persona dejó de escuchar ese tipo de música, dejó de hacer esto, dejó de hacer aquello, pero su corazón no conoció a Cristo. Y puede que esa persona hasta empiece a asistir a la iglesia, pero lo que hemos formado por nuestro mal consejo es un fariseo, alguien que dependa de sus obras. ¿Sí? Es que realmente, hermano, no tenemos que preocuparnos cuando el Espíritu Santo
llega sobre la vida de una persona, trae convicción de pecado y la va santificando. ¿Sí? No hay necesidad de que usted le ponga reglas de hombres. No toque, no maneje, no haga esto. El Espíritu Santo va a ir obrando gradualmente en la vida de esta persona. Ahora bien, mis hermanos, el Señor nos ayuda en nuestra debilidad y en nuestra manera de corregir a otros. No solamente de corregir, sino también nos va a ayudar para cuando nos corrijan a nosotros. Porque no nos gusta eso, ¿no? Nos encanta corregir a los demás. Nos fascina ver el pecado del otro y intentar corregirlo de una manera muy piadosa. Oh, hermano, yo te quiero ayudar. ¿En qué puedo orar por ti? Pero cuando nos van a corregir, ahí sí ya cambia la cosa. Y eso yo creo que nos pasa a todos nosotros. A mí me pasa. Cuando alguien intenta corregirme, siempre el corazón va a querer. Pero uno, por favor, Señor, ayúdame. Humíllame. ¿Quién soy yo? ¿Acaso yo soy mejor que el resto? Nada de eso. Necesitamos nosotros corrección. De una manera cristocéntrica. El Señor nos dé humildad y sabiduría, hermanos. Pidamos por esto al Señor, para que tengamos de nuevo y sabiduría para corregir a los que están a nuestro lado, para no arrojar lo santo, lo sagrado y lo puro a los cerdos y a los perros. Hermanos, aunque yo no creo que por este contexto el arrojar lo santo se refiera netamente con la predicación del Evangelio a los incrédulos, siendo esto la enseñanza central, creo que en parte sí podría haber una aplicación con respecto a esto, ya que la predicación del Evangelio es algo santo, es la perla de gran precio, es algo lo que necesita el hombre. Los discípulos de Cristo deben de pedir sabiduría y discernimiento para saber hasta qué punto deben de llevar el Evangelio a aquellos que abiertamente y de manera insistida se burlan de él. La Escritura no nos dice, usted tiene que ir a predicar durante determinado tiempo y si no lo escuchan se tiene que ir. La Escritura no nos dice esto. Pero sí nos muestra evidencias que son realmente que producen temor. Que el Señor manda a personas a que prediquen el Evangelio. Llega un momento específico en que estas personas no quieren escuchar y lo que hace el Señor es que quitar a estos siervos para que dejen de llevarles la palabra de Dios. Hay que tener paciencia, hermanos, pero vemos en la Escritura que llega un momento en que la resistencia constante a la invitación de gracia debe ser castigada con la partida de los mensajeros de las buenas nuevas. El Señor fue muy paciente con Tomás. En Juan 20:24 vemos que ante la incredulidad de Tomás, él tuvo paciencia y dijo, Tomás, ¿sí? Introduce tu mano, mira mis marcas, mira, me he levantado de la muerte. Pero esto no ocurrió con Herodes Antipas. Herodes, recordemos, recibió enseñanza de Juan el Bautista. ¿Sí? En Marcos 6:20 se nos dice que Herodes escuchaba a Juan el Bautista y hasta le causaba impresión, pero hasta ahí. Simplemente no había un cambio en su vida, no había un arrepentimiento, solamente lo escuchaba. Y vemos de una manera terrible. Vamos a Lucas 23, 8 al 9. Lucas 23, 8 al 9. Desde el 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Pareciera que el hombre quería conocer realmente al Señor, ¿no? Y le hacía muchas preguntas. Y esto es tremendo.
Pero él nada le respondió. El creador del universo. Herodes estaba frente al creador del mundo. Y parecía que había alegría en su corazón. Quería ver milagros. Quería ver señales. ¿Y qué hizo el Señor? Cayó. No le predicó el evangelio del reino. Cayó. Esto es la desgracia que un hombre puede pasar. Esto es la maldición que un hombre puede pasar. El abandono de Dios. Esto es lo peor que un hombre puede pasar. Que el Señor envíe sus mensajeros para que les predique el evangelio y llegue un momento en que ya Dios quite a esas personas. Que entonces Dios quite su mano y estas personas se entreguen a sus pecados, a sus delitos. Esta es la miseria en un ser humano. De igual manera, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a que no permanecieran mucho tiempo en los lugares que rechazaban la predicación del Evangelio. Para que anoten ustedes y busquen en sus casas, Mateo 10, 14, 15 y 23. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 45 y 46. Dice la palabra: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Ante el rechazo inminente de estas personas, el Señor simplemente agarra a Pablo y lo envía a otro lugar. Ay de usted, si el Señor está poniendo obreros suyos a que le exponga el Evangelio y usted quiera seguir insistiendo en rechazar estas palabras. Ay de usted, porque llegará el momento que si usted sigue renuente y sigue rechazando esto, el Señor apartará a estas personas. A pesar de que este texto, el que hemos estudiado Mateo, habló de los incrédulos que por su necedad, que por su entendimiento esclavo del pecado, viven como perros, regresando a su vómito cada vez que pueden, que como un cerdo no puede diferenciar entre lo precioso o lo putrefacto, creo que aún dentro de la iglesia hay personas que se encuentran en esta categoría. No simplemente las personas que no van a una iglesia, aún aquí pueden haber necios, pueden haber cerdos, pueden haber perros. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Aún puede pasar. Pero ahora no es que nos pongamos como un detective a mirar, muy bueno, ¿quién es el perro? Sí. Esa no es la idea, porque hasta de pronto usted puede ser ese perrito. Estas personas están viviendo de acuerdo a su necedad. Día a día escuchan la reprensión del Señor por medio de su palabra o por medio de otros hombres acerca de la necesidad de que se alejen del pecado, de que dejen de abrazar el pecado. Pero estas personas aún están aferradas con todas sus fuerzas al pecado. Esto puede reflejar que a lo mejor no ha conocido a Dios. Esto puede ser un reflejo que no ha conocido a Dios. Ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, conciencia cauterizada, seducen a las almas inconstantes con su supuesta gran teología. Sabemos mucho, conocemos la Reforma, conocemos diferentes posturas, podrían algunos decir, pero con un corazón habituado a la codicia, hijos de maldición, fuentes sin agua, para los cuales la gran densa oscuridad está reservada para siempre.
hombres esclavos del pecado, que pretenden ser libertadores de otras personas. Estas personas pueden estar aquí en medio de nosotros. Quienes escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo, pero se han enredado de nuevo en el pecado, siendo vencidos. El estado actual de estas personas es peor que el primero. Limpiaron su casa externamente, la limpiaron, ahora lucen muy bien. Van cada domingo a la iglesia y parecen que están levitando. Todo marcha bien, ¿sí? Sonrisa oreja a oreja. Todo está bien, tengo la doctrina correcta, voy en el camino que es. Pero entre semana no son cristianos. Solamente es un cristianismo de domingo. Ni siquiera de todo el día, de 2 horas, cuando vienen a la iglesia. De resto se acabó. Esta puede ser la realidad de algunos corazones aquí, en este lugar. Llegará un momento en que si estas personas siguen perseverando en el pecado, las advertencias les serán quitadas y serán entregados totalmente a la inmundicia, abandonados por Dios. No permitas esto en tu vida. Recibe corrección. Y para ti, que no has conocido la gracia de Dios, el llamado es que no sigas alimentándote de la basura del mundo, que te vende la idea de que satisfacción es buscar el pecado, que solamente hay felicidad en el pecado. Eso es lo que el mundo te está vendiendo. Ven, consume de mí. ¿Para qué vas a ir a Cristo si Cristo no te ofrece la satisfacción que yo te doy? Eso es lo que el mundo te está ofreciendo. ¿Vas a seguir hundido en la basura de este mundo sin importar de que esto te lleve al infierno eterno? Muchos prefieren la satisfacción del pecado, así sea por 10 minutos, a pesar de que esto les lleve a la condenación eterna. Dios llama a la libertad. Dios está llamando a los muertos a que salgan de sus tumbas. Él está llamando al arrepentimiento. ¿Qué hemos visto hoy entonces? ¿Cómo debemos de corregir a las personas que no conocen a Cristo? Llevándoles el Evangelio, no simplemente atacando actitudes externas. Pero también hemos visto esa advertencia tan fuerte. Es que es en serio impresionante, ¿sí? Llegará un momento en que el Señor ya quitará la mano. Si eso no te da temor, tú que no conoces a Cristo, no sé qué otra cosa podría, ¿sí? Moverte. Que el Señor tenga misericordia, ¿sí? Dice que Él es paciente para que sus escogidos lleguen. Hoy nos enseñaba José acerca de la elección incondicional. No hay ningún tipo de excusa. Si tú estás acá y no conoces a Cristo, no esperes más. Ven a Cristo. Yo no conozco los corazones de ustedes. Ustedes tampoco pueden discernir los corazones, el corazón mío. El Señor no te va a juzgar simplemente por lo que hiciste en tus acciones. Él ve las motivaciones de tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué quieres servir al Señor? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué tomas ese trabajo? ¿Por qué vives de esa manera? ¿Qué hay detrás de todo eso? El Señor tenga misericordia de los pecadores. El Señor conduzca al arrepentimiento a muchos. El Señor transforme nuestros pensamientos y ponga sobre nosotros esa necesidad de llevar a muchos al conocimiento de la verdad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto no simplemente es un versículo para poner en el carro o en la moto.
o para hacernos una camisa. Esto es algo real. Él puede agarrar a un perro, un cerdo, y volverlo algo que responda a su palabra. Él puede transformar corazones, y lo hace, efectivamente. Entonces, hermanos, siendo esta la enseñanza de hoy, vamos a inclinar nuestros rostros delante de